Hoy conocerás 7 motivos por los cuales los usuarios siguen eligiendo el Samsung A12 en pleno 2022. También te recuerdo que estamos en el mes de aniversario de Dazzler y lo festejamos juntos sorteando un Motorola G31 nuevo cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores. Ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Comencemos con lo primero que tenemos a la vista, que es el diseño y las dimensiones de este teléfono. Con 16,4 centímetros de largo, 8,9 milímetros de espesor y un peso de 205 gramos, en mano se siente agradable, sólido. La carcasa tiene una textura doble muy particular a la que no se le adhiere con facilidad las huellas dactilares. Este modelo no incluye funda protectora, pero te recomiendo que le coloques una para proteger el cuadrante de las cámaras de golpes y posibles raspones. En el lateral derecho dispondrás de las teclas de subir y bajar el volumen y el botón de encendido que también cumple la función de lector de huellas. Personalmente me resulta muy cómoda esta posición de lector de huella, mucho más que los Samsung que lo poseen en su pantalla. Los puertos USB tipo C, jack para auriculares, parlante y micrófono principal están agrupados en la parte inferior. En Argentina se comercializa la versión con simple SIM. En esta ranura también se puede colocar una micro SD hasta 1 TB de capacidad. Incluye auriculares con cable y cargador de 15 vatios que corresponde con la carga máxima que soporta este equipo. Memoria. Este quizás sea el punto más fuerte de este teléfono, ya que viene disponible en dos versiones, de 64 y de 128 GB, de los cuales unos 23 GB pertenecen al sistema operativo Android 11 y la capa de personalización One UI 3.1 en su versión recortada. Además soporta expansión por microSD hasta 1 TB, por lo que dispondrás de mucho espacio libre en este A12 para lo que quieras. La memoria RAM es de 4 GB, a lo que se le acoplan 4 GB extras a través de RAM Plus, opción disponible en algunos Samsung, por lo tanto la memoria RAM total será de 8 GB. Cabe aclarar que estos 4 GB extras de RAM Plus son tomados del almacenamiento interno del dispositivo. Esto se traduce en un multitarea muy eficiente, con la capacidad de tener muchas aplicaciones abiertas en segundo plano y una interfaz bastante fluida. Si el principal uso que le vas a dar a este teléfono es para jugar, te cuento que posee la aplicación de Game Launcher, en la que se agrupan todos los juegos en un solo lugar y además te permite mejorar la experiencia en gaming. Pantalla. Su pantalla denominada Infinity V, de resolución HD+, con 6,5 pulgadas de diagonal, relación de aspecto 20/9 y tecnología PLS TFT LCD con bordes relativamente delgados, tiene una muy buena interpretación de colores y brillo máximo aceptable, suficiente para tener una muy buena experiencia en exterior. Inclusive este panel me gusta más que el de su hermano el Galaxy M12. Los ángulos de visión se ven penalizados por este tipo de pantallas, pero normalmente el teléfono se utiliza perpendicular a nuestros ojos y esto no repercute demasiado en el uso diario. El sonido es bastante bueno teniendo en cuenta la gama de este equipo. Podrás utilizar la tecnología Dolby Atmos y un ecualizador de 9 bandas cuando utilices auriculares. Como ya es costumbre en la marca, podrás habilitar el panel Edge que se despliega desde una pestaña casi imperceptible en un lateral, desde la que accederás a múltiples aplicaciones y podrás seleccionar la que más utilices, además de las opciones de modo oscuro, filtro de color azul para las horas nocturnas, modificar el tamaño de las letras y la temperatura de los colores. Te dejo unos segundos con unos ejemplos de imagen y de sonido con este Samsung A12. Cámaras. En este apartado Samsung decidió dotar a este modelo de 4 cámaras en la parte trasera, diseño que vimos casi calcado en el Galaxy A22 y que cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra angular de 5 megapíxeles, uno macro y otro para bokeh de 2 megapíxeles cada uno. La frontal es de 8 megapíxeles con la que podrás capturar muy buenas fotografías, especialmente de día o con buena iluminación. Dispone de filtros interactivos, un modo pro un tanto básico, modo panorámico, DecoPix, modo macro con el lente dedicado, modo retrato con diferentes niveles de desenfoque, tanto con la combinación de los sensores traseros con detección de rostros y enfoque automático o por software con la cámara delantera. Además podrás utilizar el modo ultra angular, el cual cambia con una transición suave entre los sensores, un detalle que mejora la experiencia de uso. El zoom máximo es de 10x digital. La cámara frontal también tiene disponible un modo más angular para selfies grupales, pero el enfoque es fijo y sin detección de rostro. Con respecto al video, las opciones son en HD o Full HD a 30 cuadros por segundo, no cuenta con cámara lenta, hiperlapso ni estabilización óptica o digital. Conectividad. A pesar de ser uno de los modelos de entrada de gama de Samsung, incorpora USB tipo C, puerto jack de 3,5 mm para auriculares
conexión a la red de Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, Nearby para dispositivos cercanos, Quick Share, acceso a la red 4G LTE mediante una única SIM, aunque en otros países de Latinoamérica se comercializa Dual SIM, batería. Sin duda que la gran batería de 5000 mAh de ion litio no extraíble de este Samsung A12 es un buen motivo para comprarlo. Te dará muchas horas de pantalla activa y si lo necesitas puedes activar alguno de los dos modos de ahorro de energía y así llegar tranquilamente a los 2 días de uso con una sola recarga, la cual tardará menos de 2 horas en completarse con el cargador de 15 vatios que incorpora en su empaque. Si bien la potencia del procesador Helio P35 no destaca por su rendimiento excepcional, va a contribuir de manera positiva en la autonomía de la batería de este modelo con una marcada orientación a la reproducción de contenido multimedia, incluidos juegos que no tengan una carga gráfica excesiva. Precio. La sumatoria de todas estas características junto a un precio medianamente accesible convierten al Samsung A12 en una opción sumamente tentadora y que gustará a la mayoría de los usuarios que ya han tenido un teléfono de la marca y analizan cambiarlo por esta alternativa de 64 o 128 GB, que no es la más económica de Samsung con esta capacidad, ya que hace un par de semanas decidió lanzar el Samsung A03 con 128 GB de almacenamiento interno, que lo tendremos en breve en el canal gracias a la gente de Dazzler. En conclusión, si estabas esperando de este Samsung A12 un rendimiento excepcional o una pantalla AMOLED, lamento decirte que no es la opción indicada. Pero si estás buscando un teléfono de muy buena calidad para un niño, una persona mayor o simplemente para renovar el tuyo que quizás se quedó con 16 GB de memoria interna, te comento que este Samsung es una muy buena opción, ya que se puede considerar un teléfono de gama media por sus características en cámara, almacenamiento, batería y calidad de construcción. Nuevamente quiero agradecer a la gente de Dazzler por haber hecho posible este video. Te recuerdo que estamos en su mes aniversario y sorteamos un Motorola G31 nuevo para todos los suscriptores para cuando lleguemos a los 20.000 en el canal. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!